Ya, buenas tardes con todos. Como ya me presentó Juan Carlos, mi nombre es Juan Jonás Astúrica Rojas, de profesión ingeniero de minas. Bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar con la capacitación de equipos de protección personal. Generalmente cuando nosotros vamos a trabajar en diferentes áreas de, ya sea en construcción, minería, industria, hidrocarburos. Generalmente vamos a usar nuestro equipo de protección personal, el adecuado, ¿no? Porque para evitar posibles accidentes o para evitar que una persona cometa un acto o una condición insegura. Entonces, generalmente cuando nosotros vayamos a trabajar en distintas áreas de nuestras labores, vamos a usar nuestro equipo de protección personal completo. Ya, como contenido tenemos la definición de un EPP, normativa sobre el uso del equipo de protección personal, la jerarquía de control, importancia del equipo de protección personal, cuándo usamos un equipo de protección personal y cuáles son, y el cuidado del equipo de protección personal. Básicamente este contenido basa en toda la norma de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que dispone que todo empleador debe dotar de EPP al trabajador y todo trabajador está en la obligación de usar su equipo de protección personal adecuado, ¿no? Y hacer el mantenimiento adecuado. Equipos de protección personal. Como definición de equipo de protección personal, es cualquier dispositivo que proteja al trabajador de uno o varios peligros que amenacen su salud o seguridad. Generalmente, cuando realizamos trabajos en diferentes áreas, como es la construcción, la industria, la minería, generalmente vamos a tener que usar nuestro equipo de protección personal, el adecuado, ¿no? De acuerdo al área de trabajo que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de áreas de trabajo en el cual de repente vamos a trabajar en soldadura, trabajos en caliente o espacios confinados, trabajos en altura. Entonces, vamos a tener que usar el equipo de protección personal, el adecuado para poder realizar nuestro trabajo con cero accidentes. En la protección individual tiene como objetivo proteger a la persona de los riesgos derivados del trabajo. Sin embargo, debe ser el último recurso utilizado. Para ello, la protección individual no elimina el riesgo. Generalmente, este término que dice no elimina el riesgo es cierto, ¿no? Pero generalmente cuando nosotros vayamos a trabajar en un determinado área de trabajo, siempre vamos a protegernos. Por ejemplo, si usamos un protector o un casco protector de la cabeza, generalmente vamos a protegernos la cabeza de algún objeto que vaya a caer a diferente altura, ¿no? Igualmente, los zapatos de seguridad también de la misma forma. Los lentes, todos los EPPs que nosotros vayamos a usar van a protegernos en todo nuestro área de trabajo. La normativa, de acuerdo a la ley 29783, las medidas de protección y prevención del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice? Proporcionar equipo de protección personal adecuados, asegurándose de que los trabajadores los utilicen y conservan en forma correcta. Generalmente, cuando el empleador proporciona los equipos de protección personal a los trabajadores, el trabajador debe usarlo adecuadamente y hacer el mantenimiento respectivo de su EPP. Ley General de Salud, Ley 26842. Esta ley fue promulgada en el año 2021, ¿no? A raíz de la pandemia. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. Lógicamente que si nosotros vayamos a usar nuestro EPP adecuado, vamos a estar, nos vamos a tratar de, no vamos a poder, vamos a trabajar de forma segura en nuestra área de trabajo y vamos a poder, cumplir nuestras labores de manera segura. De acuerdo a la jerarquía de control de riesgos, generalmente nosotros tenemos cuatro, cuatro jerarquías, que es la eliminación, sustitución, ingeniería, administración y el EPP. El EPP es la última barrera en la jerarquía de controles, pero generalmente el equipo de protección
personal proporciona EPP adecuado para proteger a las personas contra peligros. La clasificación de los EPPs. Tenemos, de acuerdo a la clasificación de los equipos de protección personal, tenemos los básicos y los específicos. Los básicos generalmente son los EPPs que nosotros usamos en determinadas áreas de trabajo, ¿no? Como el casco, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, guantes, overol, zapatos de seguridad, correa, tapón auditivo. Y los EPP específicos, generalmente cuando realizamos trabajos, por ejemplo, trabajos en altura, y vamos a usar un arnés de cuerpo completo y su respectiva línea de vida, ¿no? Cuando realizamos trabajos en espacios confinados, de la misma forma, vamos a usar el arnés de cuerpo completo, la línea de vida y el equipo autocontenido o el balón de oxígeno con sus accesorios, con sus respectivos accesorios. Para trabajos con sustancias químicas, vamos a usar el overol o traje contra sustancias químicas o el overol o traje contra partículas. Generalmente, cuando nosotros vayamos a trabajar en diferentes áreas de trabajo, como trabajos en caliente, trabajos en altura, espacios confinados o sustancias químicas o energías peligrosas, vamos a usar el equipo el EPP adecuado al área de trabajo. Por ejemplo, si nosotros hacemos trabajos con energía, vamos a usar el traje contra arco eléctrico. También vamos a usar los zapatos dieléctricos, los guantes dieléctricos. Entonces, generalmente tenemos de acuerdo a la clasificación de los equipos de protección personal, tenemos los básicos y los específicos, ¿no? Por cada área de trabajo. De acuerdo a la clasificación, los medios parciales de protección son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que actúan preferentemente sobre partes o zonas concretas del cuerpo. En ellas distinguiremos protección contra caídas, protección contra impactos, la protección auditiva, protección facial y ocular, la protección respiratoria, protección para la piel y el cuerpo, protección de manos y protección para los pies. Básicamente, todos estos equipos de protección personal nos van a cuidar de cualquier peligro que podemos estar sujetos cuando hagamos nuestros trabajos en diferentes áreas. Requisitos que deben cumplir los EPPs. Los principales requisitos que deben cumplir los EPPs cuando vayamos a usar nuestro EPP son el tamaño debe ser ajustado al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros usamos unos guantes que no va a ser de acuerdo a nuestro tamaño de la mano, ¿qué va a suceder? No vamos a poder trabajar adecuadamente. También el overall, si es demasiado grande, no vamos a poder, de repente vamos a trabajar en zonas donde puede haber equipos que están trabajando y de repente se nos puede malograr el mameluco, ¿no? Ser de materiales seguros y duraderos. Generalmente todos los EPPs, el equipo de protección personal son de buen material, ¿no? Por ejemplo, los de marca 3M son resistentes al agua, a la temperatura y a todo. Cumplir con la normatividad técnica establecida, todo EPP viene ya con una norma técnica establecida. No restringir los movimientos del trabajador justamente cuando nosotros no usamos el EPP adecuado, vamos a tener restricciones al momento de hacer nuestros respectivos trabajos. Ser visibles en entorno de trabajo. O sea, el EPP debe tener su cinta reflectiva. ¿Para qué? Para poder, para que los que estemos transitando o por áreas donde transitan los equipos nos puedan observar los operadores. Importancia del uso del equipo de protección personal. Si hablamos de la jerarquía de controles, nos damos cuenta de que los EPP son el último control para eliminar los riesgos. Es decir, si no los usamos, hay mucha probabilidad de que ocurra un accidente con lesiones personales. Por ello, de la importancia del uso de los EPPs adecuados para cada tarea. Y hemos hablado que el EPP es importante para cada tarea que nosotros trabajemos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de EPPs y hay que usarlos adecuadamente. Cuando usamos los EPPs en casos de riesgos múltiples que exijan el uso simultáneo de varios EPPs. También generalmente cuando vayamos a trabajar en diferentes áreas de trabajo, vamos a usar nuestro EPP adecuado, ¿no? El EPP completo prácticamente, que son el protector, el guantes,
tapón auditivo, el calzado de seguridad, la protección corporal, que es el overall, protección visual, los lentes y los cascos. Por ningún motivo nosotros debemos dejar de usar nuestro equipo de protección personal en nuestras áreas de trabajo. Generalmente cuando nosotros trabajamos anteriormente en la mina, el personal no usaba sus EPPs adecuados. Entonces hemos visto que ha sucedido accidentes por proyección de esquirlas de la vista, han perdido la vista. Otros trabajadores se han dañado el pie, se han dañado la cabeza, incluso en la cabeza también por una caída de un martillo y se han roto la cabeza, no han tenido accidente por golpe en la cabeza. Entonces, generalmente hay que usar el equipo de protección personal adecuadamente en nuestra área de trabajo. Para seleccionar el EPP ya hemos dicho ya que vamos a seleccionar de acuerdo al tipo de trabajo, ¿no? Tenemos EPP básicos y EPP. Tenemos los dos tipos de EPP que ya hemos visto, entonces hay que seleccionar de acuerdo al tipo de trabajo que vayamos a realizar. También tenemos como hemos dicho, la protección individual por tipo de actividad. Tenemos diferentes tipos de actividades que nosotros vamos a ejecutar en determinadas áreas de trabajo y también vamos a tener los EPPs que vamos a trabajar. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, una línea continua roja donde dice botines de cuero con puntera de acero. Entonces vamos a usar los botines con puntera de acero para diferentes tipos, ¿no? Trabajos en altura, demolición manual, picado manual, perforación con taladros, excavación, habilitación, pintura, instalación eléctrica. Y lógicamente así es donde vamos a ir seleccionando nuestro EPP adecuado para nuestros trabajos que realizamos en las actividades diferentes. La importancia de usar el EPP, el empleador es el responsable de exigir el uso de equipo de protección, pero básicamente el empleador no debe ser el responsable de exigir el uso del equipo de protección personal. Nosotros como trabajadores o como supervisores estamos en la obligación, de acuerdo al decreto supremo, de acuerdo a la ley de 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice que nosotros estamos en la obligación de usar nuestro EPP completo en las áreas de trabajo. ¿Para qué nosotros usamos? O sea, nosotros no debemos estar esperando que un supervisor venga a supervisarnos y a decirnos, oye, Juan, usa adecuadamente tu EPP, ¿no? Porque si nosotros no usamos nuestro EPP adecuado, vamos a tener lesiones o de repente con el tiempo vamos a tener enfermedades ocupacionales. ¿Cuáles son las enfermedades ocupacionales? La sordera y el otro es el daño al pulmón. Entonces, esos daños que nosotros tengamos por enfermedad ocupacional ya no son reversibles. Por eso es que nosotros mismos, como operadores, como supervisores, debemos usar nuestro EPP adecuado. ¿Para qué? Para evitar posibles daños de la salud. Todo equipo de protección personal está diseñado y construido para el trabajo que se vaya a desempeñar. O sea, básicamente el trabajo que desempeñemos ya tenemos que usar el EPP adecuado. Si vamos a trabajar sobre polvo, vamos a usar nuestro respirador contra polvo fino, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que ocasionan al no usar nuestros EPPs? Contacto con productos químicos y tóxicos, uso de cemento y aditivos químicos. Si nosotros básicamente vamos a operar o vamos a manipular el cemento o aditivos químicos y si no usamos el EPP adecuado, a la larga vamos a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando usemos nosotros el cemento va a emanar polvo fino y ese polvo fino, si nosotros no usamos nuestro respirador, vamos a tener nuestra enfermedad o la salud de los pulmones. El ruido efectivamente también nosotros debemos trabajar en condiciones normales con 85 decibeles. Si nosotros no usamos por ejemplo, hay máquinas que hacen ruido por encima de los 85 decibeles, 120, 90, 160, hasta 180. Entonces, si nosotros no usamos nuestro tapón auditivo o nuestras orejeras, ¿qué va a pasar? Que vamos a ocasionar o sea, vamos a tener una enfermedad ocupacional. A la larga vamos a sufrir de la sordera.
En superficies calientes o frías, soldadura o corte de metales. De la misma forma, vamos a usar nuestro EPP adecuado. Estrujamiento, trituración, riesgo de atrapamiento al mover vigas, columnas o paneles prefabricados. Proyectiles, taladros, amoladoras o pistolas de clavos. Cuando nosotros usemos un taladro, una amoladora o las pistolas de clavos, generalmente tenemos que usar nuestro equipo de protección adecuado, ¿no? Porque las amoladoras, con las proyección de las esquilas que nosotros hagamos un mal movimiento puede dañar nuestra vista. Luz ultravioleta o infrarroja. Generalmente cuando nosotros estamos expuestos a la soldadura y no usemos nuestro EPP adecuado para soldadura o arco eléctrico, también vamos a generar un accidente incapacitante de repente, ¿no? Lentes de seguridad. Toda persona que se desplace o ingrese a una zona que ofrezca peligro para la vista deberá utilizar anteojos de protección adecuados. Generalmente en todo trabajo siempre vamos a tener la necesidad de usar nuestros anteojos adecuados. Y si algunas personas, por ejemplo, usan lentes de medida, que nos dice la norma que debemos usar nuestros lentes de medida y encima debemos poner nuestros lentes de seguridad, ¿no? ¿Para qué? Porque estos lentes van a evitar de que nos dañen la vista por posibles proyecciones de esquirlas que podamos tener en el área de trabajo. ¿Cuál es la inspección que debemos hacer a nuestros lentes de seguridad? Se inspecciona a diario para identificar deterioros. Básicamente, si nosotros no inspeccionamos o no hacemos el mantenimiento adecuado de nuestros lentes, vamos a tener rayadura, ¿no? Y esa rayadura no nos va a dejar ver adecuadamente para poder hacer nuestro trabajo. Entonces debemos hacer una inspección adecuada de nuestros lentes para poder evitar que se dañen. ¿Y cómo se hace el mantenimiento de los lentes? Vamos a hacer el mantenimiento con agua y jabón, enjuagándola adecuadamente, ¿no? Y debemos guardarlo sobre una bolsa de tela o un lugar adecuado donde no haya presencia de polvos para que se puedan malograr nuestros lentes. Generalmente cuando no usamos nuestros lentes vamos a sufrir algún accidente. Por ejemplo, en toda mi experiencia laboral que yo he trabajado por diferentes minas, en diferentes unidades, hemos visto que había accidentes incapacitantes por proyección de las esquirlas y ahí hubo trabajadores que han perdido la visión. Entonces, es lamentable que un trabajador pierda la visión, ¿no? Entonces ya no va a poder trabajar adecuadamente y ese trabajador van a tener que darle un trabajo adecuado, ¿no? De acuerdo a, a la visión que él pueda tener. Prácticamente ya irá a una oficina, pero ya no va a ser el mismo trabajo que él está realizando. Protección de la cabeza. Todos los empleados y contratistas deberán utilizar protección para la cabeza en todas las áreas de las instalaciones, excepto en oficinas, comedores y vestidores. Lo que norma la regla, la ley es lo que todos debemos usar nuestro equipo de protección personal. El casco es importante usarlo en todo el ambiente de trabajo. El casco generalmente se debe guardar en un lugar limpio y seco, ¿no? Que no esté expuesto al calor y también no debemos estar golpeando con el casco. Generalmente hubo personales o trabajadores que siempre se han dedicado, a veces se han dedicado a jugar con el casco, ¿no? A tirar, a golpear al compañero con el casco. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están maltratando su equipo de protección personal, ¿no? Entonces no debe ser la forma de usar el EPP. También se prohíbe el uso de cascos de aluminio u otros metales debido a que son conductores de energía eléctrica. Los protectores de aluminio antiguamente se usaban, pero ahora ya se ha dejado de usar esos protectores de aluminio. Yo he conocido un gerente de operaciones que entraba a la mina con su protector de aluminio y eso de esos tiempos que han usado de los años 70, 80, creo, tenía su protector hasta la fecha, ¿no? Y entonces también era prohibido usar el protector de aluminio. Si nosotros no usamos adecuadamente nuestro protector, vamos a generar un daño a nuestra cabeza. Entonces, generalmente debemos usar nuestro EPP adecuado para evitar posibles accidentes. Nosotros tenemos nuestro protector, usamos el protector y si está dañado debemos reemplazarlo inmediatamente, ¿no? También debemos hacer la verificación de todos los componentes
de nuestro protector. ¿Para qué? Para poder ver posibles daños o posibles daños de los componentes del protector para poder reemplazarlo. De acuerdo a sus partes del protector, por la parte externa tenemos la víscera, el casquete y el ala, que es la parte externa del protector. Pero la parte interna del protector generalmente se llama como tafilete, ¿no? Todo este conjunto que vemos acá de verde y rojo y acá pintado de color azul, todo esto en conjunto se llama tafilete, así lo llaman generalmente. Pero las partes del tafilete son la sudadera, que va en la frente y que va con un material de esponja, ¿no? La banda de cabeza, el soporte para la protección auditiva, el ratchet de ajuste, de acuerdo al tamaño de la cabeza, y la suspensión. Pero básicamente hubo trabajadores anteriormente de que dentro del protector, entre la suspensión y el casco, o el tafilete y el casco, hay un espacio abierto, un espacio libre. ¿Qué pasa? Que en ahí guardaban sus lentes, ahí guardaban su dinero, ahí guardaban su celular. Entonces, a raíz de los accidentes que han ido sucediendo, por los que los personales guardaban hasta incluso su celular en la cabeza, y hubo accidentes por caída de material y que han dañado su cabeza por tener materiales o accesorios o su dinero dentro del protector, se han dañado en la cabeza, ¿no? Entonces, la ley que dice que no se debe colocar ningún material dentro del protector o cuando estemos usando nuestro protector, ¿no? Protección de los pies. Usar zapatos de seguridad en todas las áreas de la instalación, con excepción de las oficinas, salas de reuniones, comedores, vestidores, cuarto de control y áreas de estacionamiento. Generalmente nosotros usamos los zapatos de seguridad que son con punta de acero. ¿Para qué? Para evitar posibles accidentes, ¿no? Cuando nosotros vayamos a hacer trabajos de carguillo o trabajos con herramientas manuales, vamos a estar expuestos de repente a que se nos caiga una herramienta, una roca. Entonces, lo que va a hacer nuestro zapato de seguridad con punta de acero nos va a proteger del golpe y nos va a proteger de un posible accidente que vayamos a tener. ¿De qué manera debemos hacer la inspección? Se debe inspeccionar que estén en buen estado, no debe estar roto en ninguna de sus partes. Tampoco debemos exponerlo al sol. De repente, básicamente cuando se nos mojan nuestros zapatos de seguridad, ¿qué hacemos? Lo ponemos a la intemperie, lo ponemos en el sol, a veces lo dejamos día y noche en la intemperie. Entonces, ¿qué pasa? De que se nos va a dañar nuestro zapato. Entonces, generalmente cuando se nos daña nuestro zapato ya vamos a tener que reemplazarlo o cambiar por otro zapato. Nosotros en las áreas de trabajo donde hemos trabajado teníamos unos almacenes o unas áreas donde nuestros vestuarios, donde teníamos nuestro vestuario, y en ese vestuario había calefacción. Entonces esas calefacciones hacían de que seque nuestra ropa, nuestro overol, nuestros zapatos o de repente nuestras botas de seguridad, ¿no? Mantenimiento. Se deberán limpiar con cepillo y pasta de calzado. Guardar en lugar limpio y seco, fuera del contacto directo de la luz solar. ¿Para qué? Para evitar posibles daños de nuestro zapato. Lesiones de los pies. Las lesiones de los pies se pueden dividir en dos grupos. Las causadas por la penetración de objetos, como son los clavos en la planta del pie, y las debidas a aplastamiento del pie por materiales que caen. Ya hemos dicho, ¿no? Si nos cae un material, una herramienta, una roca encima del zapato, para eso usamos nuestro zapato de punta de acero. ¿Para qué? Para evitar posibles lesiones cuando caiga una herramienta, una roca, algún material sobre nuestro zapato, ¿no? Pero todo tampoco no es zapato de acero, todo el zapato no está compuesto de acero, sino es la punta de acero nada más donde está más expuesto a posibles golpes. Su clasificación
por función, ¿no? Calzado de protección dieléctrico, protege contra riesgos de choque eléctrico. Generalmente ya cuando tenemos trabajadores que van a hacer trabajos con energía eléctrica, ya deben usar su trabajo de su zapato dieléctrico. Calzado de protección metatarsal protege el empeine del pie contra impactos directos. Justo hablábamos del zapato con punta de acero, ¿no? Ese es el de protección metatarsal, protege el empeine del pie contra impactos directos. Calzado antiestático disipa las cargas electrostáticas y también no va a hacer de que nos resbalemos cuando nosotros estemos transitando en zonas de repente de humedad, el piso húmedo o de repente donde haya aceite, ¿no? Pero también no vamos a esperar todavía a caernos para poder usar el zapato adecuado. Por ejemplo, si nosotros trabajamos o estemos transitando por una zona donde haya derrame de aceite, lo que debemos hacer inmediatamente, eh, inmediatamente informar al supervisor para que puedan hacer el secado correspondiente. Pero si está a nuestro alcance y es nuestra área de trabajo y está a nuestro alcance de poder secar ese aceite que está derramado en el piso, lo hacemos nosotros inmediatamente. Pero básicamente ya la norma nos dice de que no debe haber aceite ni grasa en el piso, ¿no? Tenemos personal de mantenimiento que hacen sus trabajos con aceite, pero ellos también ya deben dejar ordenado y limpio su área de trabajo cuando vayan a hacer trabajo con aceite. Las lesiones del pie es un daño visible, ¿no? Entonces no debemos todavía esperar a ocasionar un accidente en nuestra área de trabajo para poder usar nuestro EPP adecuado. Un paso en falso por no proteger puede costarte mucho más que un pie. Y eso es cierto, ¿no? Si nosotros no verificamos, no hacemos la inspección adecuada de nuestra área de trabajo, o si nosotros vamos a otra área de trabajo, o estamos de visita, o estamos pasando, lo que debemos hacer es inspeccionar primero por dónde estamos transitando, ¿no? Y si hay desorden o hay madera con clavos, lo primero que debemos hacer es ordenar o sacar la madera para poder transitar y que nuestro personal o nuestros compañeros no se accidenten tampoco. Guantes o protección de las manos. Usar guantes adecuados al manejar productos químicos, manejar materiales filudos o ásperos, trabajar con riesgos biológicos o con materiales que estén a temperaturas extremas. Generalmente ya hemos hablado del uso del EPP por tipo de trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a usar un guante inadecuado para determinada actividad, no vamos a generar accidentarnos. Lo que debemos hacer es, y todo personal que trabaja en las áreas de trabajo y todo supervisor o nuestro encargado de seguridad, del área de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es lo que hacen? Evalúan qué tipo de material o qué tipo de EPP vamos a usar para determinadas actividades. No vamos a usar cualquier EPP que no esté previsto para nuestro trabajo. Generalmente, si nosotros usamos un guantes de, de lana, por ejemplo, no nos va a cubrir nada, ¿no? Los guantes de lana no son un EPP adecuado para un determinados trabajos, de repente para cubrir la sudadera dentro del guantes dieléctrico, entonces eso sí va a servir para poder trabajar. ¿Y de qué manera hacemos la inspección de los guantes? Realizar inspección visual del estado del guante. Básicamente, cuando nosotros vayamos a usar nuestros guantes, debemos hacer una inspección visual de nuestro equipo de protección personal. Y en caso de deterioro, vamos a tener que reemplazar, ¿no? Acercarnos al área de almacén y ver que nos cambien el guante. ¿Para qué? Para poder trabajar de manera adecuada. Hoy en día, de acuerdo a la ley, no debemos trabajar con ningún EPP que esté en mal estado. Y si viene una auditoría a nuestra área de trabajo y nos encuentran que nuestros trabajadores están trabajando con el equipo de protección personal inadecuado o con el equipo de protección personal deteriorado, van a sufrir una sanción, ¿no?
¿Y cómo, de qué manera hacemos el mantenimiento? Los guantes deberán de sacudirse para quitar el exceso de polvo o suciedad. Deberán ser guardados en un lugar limpio. Básicamente, cuando nosotros hacemos un mantenimiento de los guantes, lógicamente que vamos a tener que, por ejemplo, nosotros cuando, o todo área de trabajo, tienen su taburete donde puedan guardar sus EPPs. Entonces, en ese taburete entran todos los EPPs que nosotros vayamos a usar, ¿no? Y debemos meter a nuestro taburete limpio todos los EPPs y esos taburetes no debe tener suciedad, no debe tener tampoco ingreso de polvo. Si nosotros usamos nuestros taburetes, básicamente vamos a tener un vestuario, ¿no? Y en el vestuario va a estar adecuadamente nuestros EPPs. Tipos de protección de las manos. Tenemos diferentes tipos de guantes. Látex. Los látex prácticamente se usan en centros médicos para evitar el contagio de producto del COVID, ¿no? Los guantes de tipo látex lo usan mayormente en los centros médicos. A raíz del COVID también lo han estado usando en las diferentes tiendas, supermercados. La mayoría de la gente lo ha usado. ¿Para qué? Para evitar el contagio, ¿no? Los guantes de cuero para trabajos en talleres y prevenir el impacto con materiales y herramientas. Generalmente en todo trabajo vamos a usar los guantes de cuero y los dieléctricos para trabajos con energía eléctrica. Hay diferentes tipos de guantes dieléctricos de acuerdo al voltaje que vayan a trabajar los señores de mantenimiento eléctrico, ¿no? De acuerdo al manipuleo de la tensión eléctrica que vayan a trabajar. Si nosotros o si los que van a trabajar con energía eléctrica no van a usar sus guantes dieléctricos, ¿qué va a suceder? Ante una posible descarga de energía eléctrica, vamos a tener un accidente por electrocución. Y básicamente, en tantos años de experiencia que nosotros hemos estado en la mina, en obras de construcción, hemos trabajado en obras de construcción allá por la selva, por Bagua Grande. Entonces hemos tenido accidentes por descarga eléctrica, porque el personal básicamente es confianza ya de todos los trabajadores, ¿no? El personal que estaba manipulando la energía eléctrica no ha usado sus guantes adecuados. También ha estado manipulando sin hacer energía cero. Quiere decir energía cero, debemos cortar la energía y trabajar adecuadamente, pero lastimosamente hay trabajadores que acostumbran a trabajar cuando la energía está viva, cuando la energía es viva. Entonces, básicamente no están contemplando la seguridad de su trabajo. De repente, por hacer más rápido su trabajo, por salir más temprano de su zona de trabajo, no van a cumplir con los reglamentos, estatutos, las normas de seguridad que tenemos, ¿no? En diferentes áreas de trabajo. Es por eso que suceden los accidentes. Otro señor en mina, igualito de la misma forma, no ha bajado la cuchilla cuando esas veces nosotros estábamos trabajando con scoops eléctricos. ¿Y qué pasa? Ha manipulado el cable eléctrico sin haber bajado la cuchilla principal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos una fuga de energía a lo largo de todo el cable eléctrico del scoop, ¿qué va a pasar cuando manipulan ese cable? O ni siquiera manipulan, cuando se acerquen nada más, va a haber descarga eléctrica y va a haber accidente por descarga eléctrica. Hemos tenido un accidente fatal, bueno, no ha sido en mi zona, no ha sido en mi guardia que ha habido el accidente fatal, pero en la empresa donde yo he trabajado, Volcan, en Cerro de Pasco ha sucedido un accidente así por descarga eléctrica, ¿no? Cuando trabajábamos con los scoops eléctricos. Básicamente por confianza del operador al manipular su cable de alimentación al scoop. Entonces, básicamente no debemos tener confianza, no debemos decir que no nos va a pasar nada por más experiencia que tengamos. Ese trabajador que ha muerto en manipulando ese cable eléctrico tenía más de 20 años de experiencia y él decía, nunca me va a pasar nada. Entonces, en cuestión de segundos, falleció el señor y se le ha encontrado ni siquiera
Se le ha encontrado al costado de ese equipo ya tirado en el piso, muerto. Entonces, básicamente eso es lo que pasa cuando nosotros los operadores o los que trabajamos con energía eléctrica no prevenimos de los accidentes. Tenemos diferentes tipos de clases de guantes dieléctricos. Generalmente son de clase 0, 0, 0. Ya, las clases de guantes dieléctricos son de clase 0, 0, que son hasta 5000 voltios, ¿no? De 0 a 5000 voltios. La tensión de voltaje son de hasta 500 voltios, perdón, hasta 500 voltios. Y la clase 0 es hasta 1000 voltios, de 500 a 1000 voltios. La clase 1 también es de hasta 7500 voltios. Clase 2 de una tensión eléctrica de hasta 17000 voltios. La clase 3 hasta 26500 voltios. Y la clase 4 hasta 36000 voltios. Generalmente los que trabajan en el área de mantenimiento eléctrico ya saben qué tipo de guantes deben usar, ¿no? Todos estos tipos de guantes de clase 00, clase 0, 1, 2, 3, 4, están diseñados para determinados voltajes que vayan a manipular en las subestaciones o los cables eléctricos. Si de repente van a manipular cables en las subestaciones, y en las subestaciones son de clase 4, ¿no? Que son hasta 36000 voltios. Entonces, ellos tienen que usar el EPP adecuado para poder manipular el cable de manera segura. Pero, ¿qué pasa si? Pero generalmente, de acuerdo a la ley, dice que nosotros tenemos que trabajar con energía eléctrica, tenemos que trabajar energía cero. Entonces, si hasta incluso mismo los trabajadores de mantenimiento eléctrico tienen que trabajar con energía cero, ¿no? ¿Para qué? Para evitar posibles accidentes en su área de trabajo. Peligro de las manos, los cortes y abrasiones, temperaturas extremas, irritación cutánea y dermatitis y contacto con sustancias tóxicas. Todos estos peligros que tenemos para la mano se van a generar si nosotros no usamos el EPP adecuado. Pero si nosotros usamos nuestros guantes de seguridad adecuadamente, no vamos a generar estos peligros que nos aqueja acá, ¿no? En nuestra área de trabajo. Mano sin protección, riesgo en cada acción. Generalmente, si nosotros no protegemos nuestra mano, siempre vamos a estar con el riesgo, pues, de poder accidentarnos, ¿no? Básicamente, en todo área de trabajo siempre va a haber peligro, por más mínimo que sea el peligro, pero ahí está el peligro. Entonces, hay que evitar accidentarnos usando nuestro EPP adecuado. Respiradores y mascarillas. Respiradores o mascarilla. Tiene como misión permitir que el usuario disponga de aire respirable cuando esté expuesto a una atmósfera contaminante y o cuya concentración de oxígeno sea insuficiente. De la misma forma, los respiradores vamos a usarlo de acuerdo a nuestra área de trabajo. Si nosotros trabajamos en interior mina, vamos a usar unos respiradores contra polvo fino, ¿no? Y contra gases. Entonces, ¿de qué manera vamos a cuidar nuestro equipo de protección personal o nuestros respiradores? Haciendo una inspección adecuada. ¿Y de qué manera hacemos la inspección? La inspección diaria para identificar deterioros. En tal caso, deben ser sustituidas en forma inmediata. Si nuestro respirador vemos que, por ejemplo, el elástico está dañado, no debemos estar usándolo así con el elástico dañado, debemos reemplazarlo o cambiar todo el respirador. Pero de repente, también lo que cubre nuestra nariz y nuestra boca, el gel, no lo vamos a usar también cuando están roto o dañado, ¿no? Anteriormente, por los años 80, 83, yo me recuerdo cuando ingresé a trabajar en una obra minera, lo primero que me dijeron fue: ¿tienes tu equipo de protección personal? Sí, le dije, no, sí. Entonces, ¿qué equipo de protección personal era en esos tiempos? Pues, no, entonces, nosotros que queríamos trabajar en mina, y básicamente no había mucho control del área de seguridad para usar el EPP adecuado y completo. En vez de usar un respirador, usaban una franela que se ponían ahí tapando
la nariz y la boca, pero generalmente eso no es un EPP adecuado. ¿Y qué pasaba cuando nosotros usábamos esa franela como respirador? Entonces, no nos cubría nada, ¿no? Lo único que hacía, no cubría nada, porque a la final es todo el polvo que inhalábamos, producto de la perforación, de la limpieza de la carga que hacíamos y de todo, de los polvos finos, no nos protegía nada. Al contrario, nos estaba dañando los pulmones. También usábamos, o sea, no usábamos adecuadamente nuestro EPP y por eso que de repente bastante gente se ha accidentado, no se ha accidentado, sino tiene enfermedad ocupacional. ¿Y de qué manera hacemos la inspección de nuestro respirador? Ah, todos los días debemos hacer una inspección minuciosa. En tal caso deben ser sustituidos de forma inmediata. Aquellos que son de un solo uso deberán desecharse de forma correcta al finalizar su uso en el trabajo. Se deberá verificar los filtros, las correas y cristales que estén en perfecto estado y ajuste. No se verifica todo el EPP y si algún componente del respirador no está bien, hay que reemplazarlo inmediatamente. ¿Y de qué forma vamos a hacer el mantenimiento? La mascarilla desechable es libre de mantenimiento. El respirador debe limpiarse con agua, jabón y franela. Los filtros deben ser sustituidos según las indicaciones del fabricante. Los filtros generalmente no es para usar toda una vida, ¿no? Esos filtros son reemplazables. Algunos filtros son desechables, algunos filtros también, todos los filtros son desechables, ¿no? Pero generalmente tienen un uso de una semana, 15 días, un mes, de acuerdo al tipo de trabajo que vayamos a realizar. El respirador debe colocarse en un envase limpio y libre de polvo. Los filtros deberán de colocarse sobre su propio plástico. Si nosotros no cuidamos adecuadamente o no hacemos el mantenimiento o no lo guardamos en un lugar adecuado nuestro respirador, ¿qué va a suceder? Va a estar expuesto a polvos finos, va a estar expuesto a humos, a monóxido y todo eso. Entonces, de repente, cuando no usamos adecuadamente nuestro respirador, vamos a usar el respirador inadecuadamente también, ¿no? Cuando está sucio, cuando está lleno de polvo. A veces, generalmente, hay trabajadores que no usan su respirador adecuado porque a la larga ni siquiera les protege bien porque no han hecho el mantenimiento adecuado de su respirador, ¿no? Tipos de protección de las vías respiratorias. Tenemos diferentes tipos de protección de las vías respiratorias. Máscara media facial para partículas. Tenemos la máscara media facial con cartuchos dobles desechables. Perdón, un ratito. Ya. Continuando. Tenemos la máscara media facial con cartuchos dobles reutilizables. Justamente de esta máscara media facial con cartuchos dobles reutilizables, estos son sus cartuchos, son cambiables, ¿no? Entonces lo que pasa es que toda la carcasa es lo mismo y simplemente el cartucho nada más se reemplaza. Tenemos la máscara facial completa con cartuchos dobles reutilizables. También tenemos esto para trabajos en caliente, con arcos, trabajos en caliente, trabajos de soldadura, en espacios confinados, en espacios de alta temperatura también vamos a usar, ¿no? La máscara de gas con cartucho tipo recipiente. Lógicamente que estas máscaras vamos a usarlo en donde hay poca cantidad de oxígeno y con presencia de gases, pero tampoco no es recomendable estar expuesto demasiado tiempo en el área de trabajo donde vayamos a hacer un determinado trabajo, porque esto básicamente, estas máscaras se usan para rescate. No se usan para hacer trabajos de 8 horas, 4 horas, 2 horas, porque si se dan cuenta, el cartucho del recipiente es pequeño, entonces no te va a aguantar para que puedas estar expuesto más de 2 horas o 3 horas en determinado trabajo. Simplemente estas máscaras son para trabajos de emergencia, cuando vayamos a hacer un rescate y vayamos a sacar a un personal que se ha accidentado en una zona donde hay presencia de gas. Los respiradores purificador de aire motorizado, de la misma forma, tienen su propio balón de oxígeno en el cual
genera aire a la mascarilla y vamos a poder trabajar. Tampoco es para trabajo, sino es de emergencia. Los equipos de respiración autónoma. Estos equipos de respiración autónoma, estos sí, su balón de oxígeno son más grandes y te pueden durar hasta más de 4 horas. 4 horas y de repente hasta 8 horas, ¿no? Dependiendo del fabricante, de las indicaciones del fabricante. También estos trabajos, estos equipos de respiración autónomo, básicamente se usa para trabajos de emergencia, para trabajos en espacios confinados, para trabajos donde haya presencia de monóxido de carbono o gases, ¿no? Y respirador de aire suministrado con flujo continuo. Prácticamente este respirador ya es más grande, tiene su suministro de aire o de flujo continuo en el cual ya vamos a, pero tampoco es para poder transitar una vía demasiado lejos. Como verán, tiene una manguera y esa manguera no tiene más de 10 metros. Entonces tampoco vamos a usarlo de manera adecuada así para hacer trabajos de emergencia. Un aire contaminado sin protección, un daño irreversible en tu respiración. Básicamente, si no usamos adecuadamente nuestro respirador, vamos a tener un daño irreversible. ¿Y cuál es ese daño irreversible? Es que nos dañamos los pulmones. Cuando generalmente todo trabajador se daña los pulmones, ya no hay cura para los pulmones, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice la ley 29783 es la que debemos usar nuestro EPP adecuado. Y dentro de nuestro EPP adecuado está el respirador también, ¿no? Protección auditiva. La exposición de ruidos de altos niveles puede producir pérdidas de altos niveles, puede producir pérdidas o disminución de la audición, puede provocar agotamiento físico o psicológico. No hay una cura para la pérdida auditiva inducida por el ruido. Generalmente, los tapones auditivos o las orejeras que nosotros usemos para determinados trabajos están diseñados para trabajos de alto ruido, ¿no? ¿Y qué son trabajos de alto ruido? Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar en espacios donde el ruido es de 85 decibeles, que nos dice la norma, que en condiciones normales nosotros debemos trabajar a 85 decibeles de ruido para 8 horas. Pero si, por ejemplo, vamos a tener ruidos mayor de 85 decibeles, que ya son de 120, 150, 160 decibeles, que generan, por ejemplo, en mina, los ventiladores generaban más de 120 decibeles. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Y cuando nosotros trabajábamos en el área de ventilación, por ejemplo, teníamos que hacer mantenimiento o teníamos que ir a hacer la inspección de nuestros ventiladores de extracción de aire viciado. Y esos ventiladores de extracción de aire viciado son de 200.000 CFM, 250.000 CFM, 300.000 CFM. ¿Y qué quiere decir en potencia de ruido? Estos generaban más de 180 decibeles de ruido. Entonces, cuando generalmente ya se entra a hacer trabajos o a hacer inspección de esos ventiladores, lo que usábamos era el tapón auditivo y las orejeras auditivas. Pero ¿qué quiere decir con eso? No vamos a menorar por total el nivel de ruido donde estemos ingresando nosotros. Al contrario, claro, menoramos sí en cierta parte, ¿no? Hasta unos 85, 90 decibeles, pero también nuestro tiempo de exposición que teníamos que estar en esa zona era mínimo, máximo media hora o 1 hora haciendo la inspección de los ventiladores. Pero básicamente cuando hacíamos la inspección de ventiladores, teníamos que apagar el ventilador por el tiempo que vayamos a estar, ¿no? Haciendo la inspección, pero también teníamos que hacer la inspección del ventilador cuando esté en funcionamiento. Y eso quiere decir pues, que tenemos que estar poco tiempo expuestos al nivel de ruido alto. ¿Y de qué manera se hace la inspección del protector auditivo? También se hace la inspección diaria y tenemos que hacer hacer una inspección diaria
Y si fuera el caso de que esté dañado o esté dañado o esté malogrado, hay que reemplazarlo inmediatamente, ¿no? Hay que dirigirnos al área de logística para poder cambiar nuestro tapón auditivo o nuestra orejera. ¿Y de qué manera se hace el mantenimiento? Se realiza la limpieza haciendo uso de agua y jabón. No se debe humedecer la espuma interior de la copa de las orejas. Generalmente estas copas de las orejas en su interior tienen un material que es una espuma y eso genera de que se produzca menos ruido cuando lo uses. Entonces, esas copas de espuma no se debe humedecer. ¿Por qué? Porque ya se va a malograr, se va a deteriorar y ya no va a servir para poder usarlo como protector auditivo, ¿no? Deberán de ser almacenados adecuadamente. Lógicamente, ya hemos dicho que en toda área de trabajo nosotros tenemos nuestros taburetes donde almacenamos nuestro EPP y esos taburetes deben estar de manera limpia, ordenada y adecuadamente para poder nosotros guardar nuestro EPP y no se vayan a dañar de ninguna forma, ¿no? Tampoco ensuciar. Protección del oído. Todos deberán utilizar protección auditiva cuando estén expuestos a niveles de ruido por encima de los 85 decibeles. Ya hemos hablado ya de que los 85 decibeles es en condiciones normales para 8 horas de trabajo, ¿no? Si nosotros vamos a tener niveles de ruido mayores a 85 decibeles, por ejemplo 90, 120, ya vamos a tener que menorar el tiempo de actividad. Si nosotros tenemos, básicamente en toda empresa, cuando se realizan los trabajos, se hace que se monitorea constantemente los niveles de ruido de todas las maquinarias, ¿no? Si vemos que una maquinaria esté trabajando por encima de los 85 decibeles, 120, 150 decibeles, ya vamos a tener que de repente reemplazar ese equipo o llevarlo a otra zona de trabajo o de repente porque no vamos a poder estar expuestos más de 8 horas en ese lugar. Entonces vamos a tener que trabajar 4 horas o 2 horas nada más. Entonces eso básicamente ya lo coordinan los supervisores de áreas para la exposición del personal a mayores decibeles de ruido en nuestra área de trabajo. Ningún empleado podrá estar expuesto a un área que tenga niveles de ruido por encima de los 85 decibeles, sin utilizar dispositivos de protección, claro. Lógicamente vamos a usar nuestros dispositivos de protección, que es como ya les dije, si es mayor a 85 decibeles, por ejemplo 120, 150, lo que usamos básicamente es lo que nosotros acostumbrábamos a usar cuando hacíamos inspecciones, trabajos así de alto ruido, usábamos nuestro tapón auditivo y nuestras orejeras, ¿no? ¿Para qué? No, eso no te aminoraba al 100% el ruido, te aminoraba, pero un 60%, un 80% nada más. De todas maneras, menoraba el ruido. Tipos de protección del oído. De acuerdo a la exposición que vayamos a estar en nuestra área de trabajo, tenemos los tipos de orejeras y los tipos de tampón. Los tipos de orejeras son las orejeras que nosotros usamos y los tapones son para meter dentro del oído nada más, ¿no? Entonces, estos dos tipos de protección siempre son buenos, de tal manera, de la forma como lo usemos o cómo lo cuidemos, porque si nosotros vamos a usar nuestro tapón auditivo que esté en malas condiciones, no sirve de nada que vayamos a usar nuestro tapón auditivo. Por eso, cuando ya hacemos la inspección adecuada y vemos que el tapón auditivo esté dañado, tenemos que reemplazarlo inmediatamente. Por ejemplo, cuando hacíamos nuestra inspección nosotros del EPP en nuestra área de trabajo, ¿qué encontrábamos? Que un trabajador estaba trabajando, el tapón auditivo lo tenía colgado en el cuello, pero tenía un algodón que se había puesto dentro del oído. Y ese algodón, pues, no te va a proteger. De repente te puede proteger un poquito de que no ingrese el polvo, ¿no? Pero no te va a proteger del ruido. Otros trabajadores usaban papel higiénico o algodón. Entonces,
no es la forma correcta de protegerse uno mismo, ¿no? Nosotros mismos debemos, ahora todo el mundo, todas las empresas acostumbran a dar capacitaciones sobre el uso adecuado del EPP y para qué sirven y qué es lo que nos cuida, ¿no? Entonces, si nosotros no vamos a usar nuestro tapón auditivo adecuadamente, a la larga, ¿qué vamos a generar? Una enfermedad para nuestra propia salud y una enfermedad de una sordera a nosotros mismos prácticamente Yo le no, entiendo, de esa verdad, no, no. La no chica se vamos a... dando cuenta, pero Sí, ¿alguien quiere participar? Escuché por ahí que Alexander creo quería participar. Te escucho, Alexander. Ya, continuamos. Si alguna persona que esté acá en el Zoom quiera participar, por favor, pase la voz nomás para que pueda participar. Y entonces ya hemos hablado de los tipos de protección del oído y básicamente eso es lo que nos genera el no uso adecuado de nuestros tapones auditivos, ¿no? Sordera. Y esa sordera genera pues daños, son daños irreversibles a nuestra salud de nosotros mismos. Entonces nosotros como trabajadores o como supervisores, ¿qué es lo que debemos hacer? No esperar que venga un supervisor para que nos diga cómo debemos usar nuestro EPP. Debemos usarlo nosotros mismos por nuestra propia salud, por nuestro bienestar de nosotros mismos, ¿no? Tenemos los niveles de ruidos. Los niveles de ruido son desde 0 hasta 180, como ya les decía, ¿no? Cero es silencioso. Básicamente, ¿en qué zona vamos a ver un nivel de ruido cero? Prácticamente en una ciudad no vamos a tener ruido cero, ¿no? En una oficina tampoco vamos a tener ruido cero, porque siempre va a haber máquinas, personal que esté trabajando, que esté conversando. Entonces, en toda actividad de trabajo siempre vamos a tener un nivel de ruido. Y los niveles de ruido siempre pues están entre 85 decibeles, de los son apropiados para poder trabajar las 8 horas, ¿no? Y si tenemos niveles de ruido que son de 180 decibeles, explosión de un artefacto, por ejemplo, ¿no? 180 decibeles ya es demasiado, ¿no? O cuando pase por nuestra zona de trabajo, cuando un carro, cuando no esté bien su tubo de escape y emane demasiado ruido, va a tener más o menos un 120, 130 decibeles de ruido. Entonces, básicamente, el ruido está en función al área de trabajo y a los equipos que vayamos a usar nosotros. ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Este, Buenas noches, te escucho. bueno, también trabajé en Centro y Mini en Perú y tuve un accidente, dos fatales ahí, le comento. Por eso que le preguntaba si el detector de gases no está considerado como EPP. Los geólogos subieron a poner el punto de dirección a la chimenea y no estaba ventilada, o por hacer rápido su trabajo, subieron y como consecuencia tuvimos dos fatales. Entonces aquí donde el comité paritario este, me sancionan a mí directamente en la compañía canadiense, ¿no? Y eso me inhabilitaron por 11 años en el Perú. Y al final dijeron, cuando investigan, que no habían hecho un monitoreo de gases, ¿no? El personal que trabaja en chimeneas de conexión deberían de contar con estos equipos. Y mi pregunta es si está considerado como EPP el detector de gases o no en las operaciones mineras subterráneas, ingeniero. Sí, mira, ya, muy bien, muy buena tu pregunta, Alexander. A raíz de todos los accidentes que se han tenido, accidentes fatales, sobre todo en chimeneas, como la mayoría de los accidentes fatales que se tuvo por gaseamiento, por presencia de gases, han sido en la mayor parte en chimeneas, en labores abandonadas, ¿no?
Y a raíz de eso es que se sale una norma en la cual todo supervisor y trabajador que esté expuesto a los gases, por ejemplo, en este caso a la chimenea, nosotros los supervisores vamos a las chimeneas a supervisar, a verificar, ¿no? Entonces tenemos que usar nuestro detector de gases. En toda mina, por ejemplo, yo he trabajado en Chungar, Cerro de Pasco, era obligatorio y ¿qué pasaba? Que a nosotros el vigilante, antes que nosotros bajemos a interior mina, lo que hacía el vigilante era verificar si estamos entrando con nuestro detector de gases o no. Entonces ya el detector de gases prácticamente ya ahora sí es un EPP más que se debe usar, ¿no? Para trabajos en interior mina. Porque básicamente en interior mina, cuando nosotros hacemos trabajos con equipos pesados o cuando la zona es mecanizada, la minería prácticamente la mayoría de la minería es mecanizada y todos los equipos emanan monóxido de carbono. Ahora, cuando se produce también la voladura en las áreas de trabajo, también tenemos los gases nitrosos, ¿no? Entonces, a raíz de todos los accidentes que tú me comentas que has tenido accidente fatal en la chimenea, ya se ha vuelto que el detector de gases es un parte de nuestro EPP, que debemos usarlo, ¿no? Claro que todo el personal no lo usa, sino que lo usa el personal que está expuesto a los gases. Por ejemplo, las chimeneas el personal debe ir con su detector de gases. Los supervisores, sí, por norma, todos los supervisores deben usar su detector de gases. Y son unos detectores de gases que tipo tenemos los detectores de gases que usamos pues, para que nos ponemos en la correa, ¿no? Junto con nuestra lámpara y ya tenemos que andar con eso, con ese PP adecuado, ¿no? Ahora sí está normado de que, bueno, en las pequeñas empresas no sé, pero en la gran minería sí el detector de gas es parte del EPPA que estamos Ingeniero, usando. también hacerle recordar que después de 9 años, estoy ahorita como supervisor SOMA, ¿no? En el Colegio de Ingenieros. Estoy con otra rama ya porque me han inhabilitado como minas. Pero ¿qué pasa, no? Después de 9 años, el nuevo superintendente era mi amigo y hacen la investigación y resulta que la empresa había comprado explosivos que eran patajo abierto, que tenían mayor poder de detonación. O sea, nosotros trabajamos con FAMESA, que era Ya, lo normal, pero claro, habían comprado Dino Samex Nobel, que el poder ya, rompedor era fuerte y la concentración de gases fuerte, y es por eso, o sea, involuntariamente, o el comité paritario a veces, como recién estaba implementando la 046 en ese momento, han sido muy drásticos con mi persona, ¿no? A raíz de esto es que yo opto por la otra carrera de seguridad y salud ocupacional, ingeniero. Entonces, acá había ya también por parte de la gerencia una culpabilidad, pues, ¿no? Cómo comprar un explosivo que era patajo abierto y lo habían metido para mina como prueba. Ya muy tarde me dieron la respuesta cuando ya me sancionaron y todo, ingeniero. ya. Mira, ve, generalmente cuando se vaya a usar explosivos de alto poder rompedor o de gases nitrosos altos, por ejemplo, como el ANFO, esos gases que emanan bastante, los explosivos que emanan bastante gases nitrosos sobre todo, y son de alta contaminación, se hace un estudio de ventilación. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad pero hablando de tu accidente nada más que usted has tenido, al momento de hacer la investigación del accidente, se realiza pues, los procedimientos, ¿no? Se verifican los procedimientos, incluso dentro de los procedimientos, se verifica dentro de los procedimientos de perforación y voladura, básicamente, en ahí especifica qué tipo de explosivo vamos a usar, de acuerdo a la zona de trabajo, de acuerdo a la ventilación que vayamos a estar manejando en nuestra mina, ¿no? Básicamente, si yo te digo que, por ejemplo, el ANFO es un explosivo que emana bastante gases nitrosos y es contaminante y su tiempo de emanar de extraer el gas nitroso hacia la superficie
es más tiempo. Por ejemplo, si nosotros un explosivo normal de Hexa, de Famesa, ventilamos nuestra labor 2 horas, o no, media hora o 45 minutos, los gases nitrosos del ANFO van a ventilar a más tiempo, ¿no? 1 hora, hora y media. Entonces, de acuerdo al tipo de ventilación. Pero lógicamente, como tú dices, tiene que hacerse un estudio para usar un determinado explosivo. Por ejemplo, yo he estado encargado de una mina Islay en Cerro de Pasco. Teníamos una nueva unidad de Chungar a 40 minutos de viaje, Islay. Entonces, esa mina nosotros hicimos un estudio para el uso del ANFO. ¿Por qué? Porque estamos haciendo taladros por voladura por taladros largos. Y era la necesidad, pero no, el ANFO es más, en cuestión de costos, es más barato. Entonces era la necesidad de usar ANFO en esa mina. Hemos tenido que hacer un estudio y ha venido todavía el ministerio para poder aprobar el uso del ANFO. No, no básicamente porque quiere el gerente o porque quiere el superintendente de mina usar ese explosivo, vayan a meterla así nada más. Tú sabes que las normas son bien estrictas, ¿no? Pero también al momento de hacer la inspección o la investigación del accidente que han tenido ustedes, prácticamente tú no eres el culpable ahí, básicamente, ¿no? El culpable es desde quien ha dado la orden para meter ese explosivo a Intermina. Y básicamente el responsable es el gerente o el superintendente de mina, ¿no? Y también ya es la culpabilidad mismo del superintendente de seguridad por no verificar bien a qué tipo de explosivo están usando. Entonces yo creo que, Alexander, lo que a ti te han hecho no está bien, ¿no? Deberían de haber hecho la investigación adecuada de todo, de de los estándares, de los procedimientos, incluso del IPRC. En el IPRC que nosotros manejamos en Interior Mina, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, ese IPRC, básicamente nosotros cada año en el mes de noviembre actualizamos nuestro IPRC, de acuerdo a nuestra condición de trabajo, de acuerdo a los accidentes que hemos tenido en toda nuestra temporada del año, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos tenido accidentes por gaseamiento, ese IPRC vamos a corregirlo, vamos a ver por qué ha sucedido el accidente y entonces dentro de nuestro IPRC vamos a también poner, ¿no? ¿Qué es lo que debemos, cuáles son los controles para no tener accidentes por gaseamiento? ¿O cuáles son los controles para no tener accidente por caída de roca? ¿O los controles para poder, no tener accidente por atropellamiento? Y es así que se hace todos los años nosotros hacíamos la revisión del IPRC. Incluso nuestros procedimientos de trabajo también actualizábamos todos los años en la mina donde yo he trabajado. No solo una sola mina yo he trabajado en Raura, Quirubilca, he trabajado en Cerro de Pasco, Paraxia, he trabajado en Cerro de Pasco, en Chungar, mismo Cerro de Pasco, también Islay, donde fui encargado, y entonces ahí fue donde yo hice el estudio, ¿no? Hice el estudio el uso del explosivo para taladros largos y justamente nos han aprobado. ¿Por qué? Por la calidad de ventilación que nosotros teníamos, ¿no? Por la calidad del aire que nosotros metíamos a mina y los ventiladores que usábamos para extraer el aire viciado. Entonces, como tú dices, ya no han hecho una buena investigación o han querido, pues siempre lógicamente que al más débil lo agarran por ese punto, ¿no? Entonces han agarrado en tu persona, entonces no debía de haber sido así. Y una buena investigación de accidente, no, prácticamente ahí es el culpable es el superintendente de mina, el jefe de mina, no los supervisores de seguridad, ¿no? ¿Está conforme tu respuesta o no? Muchas gracias, Inge, muchas gracias. Gracias por tu disposición, tu ponencia, ingeniero. Gracias a mis compañeros también. Gracias. Ya, vamos a continuar, entonces, vamos a continuar, ¿eh? Ya habíamos hablado de los decibeles, incluso hemos conversado acá con nuestro amigo Alexander sobre los accidentes que se tuvo por gaseamiento y todo eso. Entonces, básicamente, cuando nosotros hagamos una auditoría de nuestra área de trabajo o una inspección,
Ahora, hoy en día siempre rellenamos nuestro IPC continuo. ¿Qué quiere decir el IPC continuo? De que nosotros rellenamos el IPC de acuerdo a nuestros peligros y riesgos que vayamos a ver en nuestra zona de trabajo, ¿no? Ya el ruido no perdona, protege tus oídos antes de perderlos. Lógicamente que si nosotros no vamos a usar nuestro tapón auditivo adecuadamente, vamos a generar una sordera a nuestra salud. Y nuestra salud, y ya hemos dicho que es un daño irreversible. O sea, no podemos curarnos de una sordera, ¿no? La sordera prácticamente es una enfermedad ocupacional y esa enfermedad ocupacional, o sea, es un daño para toda tu vida. Los overoles con cinta reflectiva. En ciertos casos, los trabajadores deben proteger la mayor parte o todo el cuerpo, su cuerpo contra los peligros en el lugar de trabajo. Generalmente nosotros cuando vayamos a hacer trabajos en minería, construcción, industria, hasta en las postas médicas, lo que pasa es que todos tienen que usar el overol adecuado, ¿no? Si vamos a hacer nosotros trabajos en minería, el overol lo usamos con cinta reflectiva. También cuando se hace trabajos en construcción, se usa el overol con cinta reflectiva. Anteriormente, sí, nosotros optábamos por, no optábamos, sino que las empresas nos dotaban del overol, pero sin cinta reflectiva. Pero a raíz de la cantidad de accidentes que ha ido ocurriendo en en la minería, en la construcción, en la industria, básicamente ya las normas también han ido cambiando y la ley mismo nos dice, ¿no? Que todos deben usar el overol con cinta reflectiva. Si de repente trabajan con chalecos, también deben usar con cinta reflectiva, ¿no? Entonces, básicamente, ¿para qué usamos nuestro overol con cinta reflectiva? No solo es para protegernos de los impactos de las esquirlas, de las esquirlas o del agua o del que nos impregne algo que nos afecte nuestra salud corporal. Lo que nosotros usamos eso básicamente, como ya le dije, es por la cantidad de accidentes que hemos tenido y en Interior Mina básicamente ha habido accidentes por atropellamiento, ¿no? Había por atropellamiento porque cuando los operadores de SCUP tienen un punto ciego, entonces prácticamente no ven a la persona que esté transitando y si no tiene el overol con cinta reflectiva, no se le va a ver al trabajador, ¿no? Solamente se le ve la lámpara que esté ahí cuando esté transitando, pero no es suficiente. Por eso, a raíz de todos los accidentes, es lo que han empezado a dotar de overoles con cinta reflectiva. La inspección también lo hacemos, la inspección diaria. Debemos mantener adecuadamente nuestro overol. No debe estar dañada nuestra cinta reflectiva. Si es que está dañada, hay que acercarnos al área de almacén y reemplazarlo por otro overol, ¿no? Que esté en buenas condiciones. No de que esté en buenas condiciones, sino que el overol sea bueno, que no sea lógico. Si vamos a reemplazar nuestro overol, nos van a dar un overol nuevo. Generalmente también así en la mina donde he trabajado, el personal cuando dañaba su cinta reflectiva, lo que hacían era que se compraban ellos mismos su cinta reflectiva y lo cosían en su overol, ¿no? Porque estaba terminantemente prohibido entrar a Interior Mina sin el overol sin cinta reflectiva o con el overol con su cinta dañada. Entonces, prácticamente era una obligación del trabajador cuidar sus EPPs para poder trabajar adecuadamente. Y el mantenimiento del overol, lavar con agua y jabón, ¿no? Y debe almacenarse en un lugar limpio. Ya hemos dicho que el lugar donde almacenamos nuestro equipo de protección personal, tenemos un vestuario, tenemos nuestros taburetes, entonces esos taburetes deben estar adecuadamente para poder almacenar nuestro EPP. Ya, y con respecto a las protecciones de todo el cuerpo, tenemos pues
En el área de trabajo donde vayamos a trabajar, de repente tenemos temperaturas altas, mayor a 39, 40 grados. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una mina donde la temperatura llegaba hasta los 42 grados, ¿no? Entonces, a una temperatura de 42 grados, lo que teníamos que hacer, el personal no podía trabajar con su overol, con su EPP completo. Entonces, lo que hacíamos, le dotábamos de unos polos con cinta reflectiva y unos pantalones también que eran con cinta reflectiva, ¿no? Claro que no te protegían del todo de un accidente, pero ya para el exceso de temperatura que teníamos ya no le protegía en algo ya le dejaba trabajar al trabajador. ¿No? Y también no trabajaban las 8 horas. En ahí teníamos trabajadores que entraban 2 horas a su área de trabajo, salía y reemplazábamos por otro trabajador 2 horas. Y ese trabajador que salía de la temperatura alta, ¿qué hacía? No tenía que salir inmediatamente al aire. Entonces, donde esté corriendo el aire o donde tenía que salir de tramo en tramo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que tenga un choque con el aire y tenga un prácticamente llamémoslo un accidente, ¿no? Porque se le descompone el cuerpo y a temperatura alta y al choque con el aire inmediatamente, ¿qué va a pasar? Ese trabajador se va a desmayar. Y hemos tenido nosotros personal que ha salido así apresuradamente y se ha desmayado. Entonces hemos tenido que llevarla a la posta médica y ya hemos hecho un informe por accidente. Entonces prácticamente ya debido a eso es lo que nos ha pasado, esos accidentes, hemos ido ya limando nuestras asperezas con respecto a los trabajos en temperaturas altas, con ácidos, con impactos de qué, de esquirlas, de diferentes, puede ser de un banco, por radiación, cuando nosotros trabajamos con soldadura, también igualito, ¿no? No vamos a estar expuestos y cuando hagamos trabajos en caliente o trabajos de soldadura, no vamos a estar expuestos las 8 horas tampoco. Si nosotros hacemos trabajos de soldadura, vamos a hacer en periodos también, ¿no? Porque vamos a tener que preparar nuestro material, vamos a tener que hacer la soldadura y así sucesivamente. Entonces no podemos estar tampoco expuestos las 8 horas continuas haciendo nuestro trabajo de soldadura o arco eléctrico. Las salpicaduras de líquidos o metales calientes, lógicamente que vamos a usar nuestro material EPP adecuado para poder trabajar de manera adecuada y no poder generar ningún accidente en nuestra área de trabajo. Básicamente tenemos los chalecos, chaquetas, mandiles, overoles y trajes de cuero completo. Si nosotros vemos los tipos de EPP que se ven acá en la pantalla, son para diferentes tipos de actividades. Y esas actividades que nosotros realizamos en nuestra área de trabajo, vamos a tener que usar nuestro EPP adecuado. Si nosotros vamos a trabajar en trabajo con arco eléctrico, vamos a usar nuestro overol adecuado. Vamos a trabajar en espacios confinados de la misma forma, ¿no? Vamos a usar el EPP adecuado. Básicamente, cuando nosotros hagamos trabajos en diferentes obras o diferentes instituciones, como es la minería, la construcción, la industria, lo que vamos a hacer es, lógicamente, que nuestros supervisores de seguridad van a evaluar el tipo de trabajo que estemos realizando y nos van a entregar el EPP adecuado. Y nosotros también ya, por la experiencia que nosotros ya venimos trabajando años en la mina o en obra civil, en construcción, industria, ya sabemos, ¿no? El tipo de EPP que vamos a usar. Entonces, básicamente eso sería todo de mi parte, eh, lo que he querido compartir con ustedes sobre el EPP adecuado, uso del EPP adecuado. Entonces, ¿alguna alguna pregunta de parte de todos los participantes para poder cerrar con la reunión?
Ingeniero, va a disculpar si otra vez intervengo. Inge, trabajé en el nivel 520 metros bajo tierra, y ahí ya no era obligatorio utilizar EPP, porque la temperatura era extrema, a tal punto que que en el convenio marco del Sindicato de Trabajadores pagaban 2 soles 50 por hora aparte, Ya, pero como no era obligatorio, en esas guardacabezas siempre hay letreros, clavos expuestos. Un compañero se desgarró la pierna, y recién, pero ¿quién les ha dicho que esas no utilizan EPP? Dicen. A veces los reglamentos de seguridad se aplican o no se aplican, ingeniero. Pero sí tuvimos un accidente ahí, ingeniero. ¿Por qué no era, si usted iba, no era soportable o era fácil adecuarse, ¿no? Porque el agua que estaba filtrando, la temperatura extrema, y no como ustedes en Cerro de Pasco que me dicen que tenían un circuito de ventilación, ¿no? Allá nada, apenas los ventiladores llegaban a 5000 CFM, apenas a 5000 CFM, pero me imagino que allá ustedes, tengo un compañero que trabajó en la Volca, me hablaban de Semiglo que tenían ventiladores de 100.000 CFM, ¿no? Que era excelente, pues. Pero nosotros no tenemos esas condiciones. A veces las condiciones ambientales no nos permiten utilizar con todos los EPPs. Por ejemplo, si te pones lentes, obviamente se va a empañar, ingeniero. Algo así. Gracias. claro, muy buena tu intervención, Alexander. Mira, los ventiladores de 5000 CFM nosotros en Volcan lo usábamos para los talleres, pero lógicamente que en esos talleres nosotros ya teníamos ya ventilación normal, ¿no? Porque cuando uno fabrica los talleres también se hace un determinado estudio. ¿Y de qué consta el estudio? Del ingreso del aire limpio y la extracción del aire viciado, ¿no? Entonces, en los talleres teníamos dos ingresos, el ingreso de aire limpio y el ingreso de aire viciado. Y pese que nosotros teníamos la circulación normal de aire, a veces teníamos necesidad de hacer soldadura, por ejemplo. Entonces, ahí es lo que usábamos, los ventiladores, pero ya era un ventilador secundario, ¿no? Ahora, los ventiladores para extracción del aire viciado, nosotros hemos usado los ventiladores de hasta 250.000 CFM. Y no solo eran un solo ventilador, ¿no? Por ejemplo, yo he sido jefe de ventilación en la mina Chungar, Cerro de Pasco. Yo he tenido 12 ventiladores de extracción de aire viciado y entre los 12 eran entre 250.000. Al último llegué a comprar uno de 300.000 CFM, pero teníamos entre ventiladores de 150.000 CFM, 200, 200.000 CFM y 250.000 CFM, en ese rango, ¿no? Entonces los de 100.000 CFM lo usábamos para extraer el aire viciado que están cerca a la superficie. Y los de 300.000 CFM ya lo usábamos en las chimeneas, donde ya pues, esas chimeneas llegaban a la profundidad de la mina, ¿no? A más de 1500 metros. Entonces, nosotros sí hemos tenido buenos ventiladores y también ya los ventiladores secundarios son los que nosotros usamos para ventilar las labores propias. Entonces, los ventiladores para ventilar las labores, los frentes de trabajo donde tenía que trabajar los trabajadores era de 60.000 CFM, mínimo 60.000. Teníamos ventiladores de 30.000 CFM y de 60.000 CFM que eran secundarios, ¿no? Entonces, esos tipos de ventiladores nosotros hemos usado. Entonces no hemos tenido problema alguno en ventilar nuestra mina. Incluso cuando hablas de temperaturas altas, nosotros en Chungar hemos tenido temperaturas de hasta 37.000, no, de 37 grados. Y cuando hay filtración de agua y son aguas termales, imagínate, las aguas termales son los que generan el calor también en interior mina. Y cuando nosotros trabajamos en el frente de trabajo, la filtración
del agua termal era del mismo frente de trabajo, ¿no? Cuando realizamos la perforación de los taladros. Entonces teníamos que ventilar nuestra labor adecuadamente para poder realizar nuestros trabajos. Pero sí, como tú me dices, no, 5.000 CFM, esos ventiladores de 5.000 CFM no garantizan para hacer un trabajo adecuado en una determinada mina, ¿no? De repente la mina donde has estado usted habría sido una mina pequeña, ¿no? Una mina artesanal. Porque yo tuve la oportunidad de trabajar también en una mina pequeña por allá por el norte. Y bueno, también los ventiladores que teníamos el ventilador de extracción que teníamos era de 60.000 CFM, ventilador de extracción, ¿no? 60.000 CFM. Entonces, imagínate esos ventiladores. Tampoco no teníamos muchas labores y tampoco era muy profundo, ¿no? Ahora, por acá por el centro también hemos trabajado, una mina que hemos estado rehabilitando y también ahí hemos usado ventiladores de 30.000 CFM. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos tenido un mecánico que era muy bueno. Como no teníamos energía eléctrica suficiente como para poder abastecer a nuestros ventiladores eléctricos, nuestro mecánico lo ha convertido a ventiladores con aire comprimido, para que funcione con aire comprimido. Entonces hemos hecho ventilador, hemos fabricado ventilador prácticamente ya los ventiladores ya lo teníamos, sino que lo hemos convertido nada más para que trabaje con aire comprimido. Entonces, de esa manera nosotros hemos trabajado ventilando nuestras labores, ¿no? Bueno, prácticamente la minería es así. La minería o la ingeniería también es lo mismo, ¿no? Tienes que ingeniártelas para poder hacer tu trabajo, para poder hacer un trabajo de manera segura. Entonces, básicamente, el uso adecuado del EPP, la ventilación interior mina, el ruido que nosotros vayamos a emanar producto de nuestros equipos, del trabajo de nuestros equipos, y si es con equipos pesados, todavía el ruido es más alto, ¿no? Entonces hay que controlar todo nuestra área de trabajo, ¿no? ¿Y de qué manera vamos a controlar? Usando el EPP adecuado, usando los materiales adecuados, usando los equipos adecuados. Como ya le dije, mi persona ha sido jefe de ventilación también en la mina, entonces hemos usado y prácticamente gracias a las gestiones que se hizo y con los gerentes de operaciones es lo que a veces nosotros hemos llegado a tener esa potestad de comprar buenos equipos. Pero a veces hay gerentes también que te limitan para que puedas comprar tus equipos, ¿no? Entonces al momento de que te limitan también ya tienes que, o sea, tienes que exponer tu plan de trabajo, porque básicamente a mayor profundidad va a haber menos cantidad de aire que va a ingresar. Entonces necesitamos un ventilador de mayor capacidad para meter aire fresco al interior mina, ¿no? Gracias, Bueno, ingeniero. Ingeniero, ¿cómo está? Ingeniero, escucho. buenas noches. Buenas noches. Le saluda Wilmer Guarín. El que habla trabaja en el CIMA, del Callao. Una consulta quería hacer en cuanto a los elementos anticaída. Bueno, Un favor, ¿puedes pegarte a eh, tu micrófono? No se te escucha bien. Se te escucha entrecortado. a ver un ratito. Ya, ingeniero, ahora sí. Ingeniero, No te escucho. Pégate al micro, un favor. O si no, escríbeme al... A ver, habla, te escucho. ya, ok, ingeniero. Y Sí, ahora sí. el que habla trabaja en el CIMA. Es una empresa que construye barcos, todo lo que es metal mecánica. El astillero, al costado del astillero naval. Una consulta quería hacer conforme a los arneses, a los elementos anticaída, ¿no? Y esto va en base, a medida de responsabilidad, si es del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o si es del empleador el que se compren esos equipos. Nosotros como seguridad
adquirimos los elementos de seguridad del equipo de protección personal a través de unas especificaciones técnicas que nosotros hacemos o realizamos en base a las últimas normativas, ¿cierto? Entonces, la 851 del 2014, una norma técnica peruana que habla específicamente de los elementos anticaídas, indica que que el 1,80 m para arriba de la superficie ya se considera como un trabajo en altura. Y en uno de los puntos también indica de que tiene que haber 3 elementos de sujeción al momento de realizar los trabajos en altura. Anteriormente, el personal, los trabajadores, tenían la línea de vida, donde está el amortiguador de impacto, en una única. Pero conforme a las discusiones con el Comité de Seguridad el empleador, establecieron que ya deben de ser 2 líneas de vida y no solamente una. Los trabajadores actualmente se quejan de que la línea de vida es muy pesada y aparte que también ya comienzan a presentar malestar en lumbares. La consulta es la siguiente en cuanto a este preámbulo. ¿Cuál sería el grado de responsabilidad de la empresa o si sería grado de responsabilidad del Comité de Seguridad en cuanto a alguna enfermedad ocupacional que pueda ocasionar el uso de este tipo de elementos? Ya, gracias por tu participación. Muy buena pregunta, Wilmer. Generalmente, el Comité de Seguridad no tiene ninguna responsabilidad con respecto al uso del EPP. O sea, el uso del EPP no, sino quién es el que debe proveer adecuadamente los EPPs es el empleador. Entonces, si el empleador, nosotros tenemos normas, tú ya lo has dicho que las normas están establecidas y que el arnés de seguridad debe tener doble línea de vida. ¿Por qué? ¿A raíz de qué salió de que el arnés se debe usar? Primeramente, para trabajos en altura, se considera trabajos en altura de 1,80 m para arriba, ya es trabajos en altura. Entonces, ¿a raíz de qué se considera de que se debe usar doble línea de vida, no? Entonces, se ha tenido accidentes incapacitantes y hasta accidentes fatales en el cual no ha soportado una sola línea de vida. Entonces, prácticamente esos accidentes también han sido por falta de inspección de la línea de vida del arnés, ¿no? Por ejemplo, anteriormente nosotros cuando trabajábamos en trabajos en altura, ¿qué hacíamos? No inspeccionábamos bien la línea de arnés. Uno, no se tenían los checklists de inspección del arnés respectivo, porque generalmente cuando vayamos a trabajar con arnés, debemos rellenar nuestro checklist del arnés o del EPP que nosotros estemos usando, en este caso el arnés. Entonces, a raíz de todos los accidentes que han ido ocurriendo, accidentes fatales, incapacitantes por caída de persona a diferente nivel, es lo que sale la norma de que se debe usar arnés con doble línea de vida. Y la responsabilidad para dotar esos arneses son prácticamente el empleador, ¿no? Porque nosotros como seguridad no podemos comprar de nuestro bolsillo. Nosotros lo que hacemos es gestionamos, sí, hacemos nuestra gestión adecuada. Si nosotros vamos a trabajar en un área de trabajo, como seguridad que nosotros somos, vamos a coordinar con el empleador para que nos provea de equipo de protección personal adecuado, en este caso el arnés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿La responsabilidad de quién es? Del empleador. Si sucede algún accidente por ejemplo, como tú ya lo dijiste, ¿no? De acuerdo a las normas técnicas y todo, tenemos que comprar nuestro EPP adecuado. Entonces, básicamente nos tiene que proveer el empleador el EPP adecuado. ¿Para qué? Para poder trabajar de manera segura. Si el empleador no nos va a dotar del EPP adecuado, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un accidente. Y ese accidente, ¿a quién lo van a... ¿Quién va a ser responsable? El que ha dotado el EPP inadecuado, ¿no? En este caso, el empleador. Ingeniero, disculpe, claro, eso es muy cierto, ¿no? Pero como le digo, el empleador, en base a las normativas,
nos ha indicado a nosotros como área de seguridad que hagamos las especificaciones técnicas indicando que debe de tener doble línea de vida el arnés de seguridad. El conflicto está en que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que normalmente lo forma el empleador y los trabajadores, en la cual nosotros no estamos inmersos en eso, están comenzando a protestar porque esos arneses ya están causando malestar, lumbares, dorsalgias en los usuarios, o sea, en los trabajadores, y quieren que se retire ese producto y que volvamos a la línea de vida única. Entonces, en el caso, si prosperase eso, o si no prosperase, en el caso de un accidente de trabajo o de una salud ocupacional, ¿sería también responsabilidad del empleador, sabiendo que el Comité de Seguridad está presionando para que se cambie ese equipo por un equipo, entre comillas, más cómodo? Claro, claro. Mira, ve, generalmente el comité de seguridad se reúne mensualmente, ¿sí o no? Y a nosotros al reunirnos mensualmente del comité de seguridad, el comité de seguridad está prácticamente un comité de seguridad es el que ve las deficiencias de nuestra área de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El comité de seguridad es el que da aviso al empleador de las deficiencias, ¿no? Y si el empleador no va a tomar cartas en el asunto, ya es responsabilidad del empleador prácticamente que haya un accidente no laboral, sino un accidente por salud ocupacional. Básicamente, nosotros cuando somos del comité de seguridad, básicamente nosotros lo que hacemos es mensualmente nos reunimos todo el comité del área de seguridad y vemos las deficiencias. Incluso el representante de los trabajadores lo que hace es participa de ese comité. ¿Para qué? Para llevar los pedidos de todos los compañeros, ¿no? Y poder levantarlo. Y tenemos un plazo de todo ese lapso de un mes para el siguiente comité de que debe estar levantado las observaciones. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer un comité mensual en el cual pues una observación va a ir arrastrando mes a mes, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no se están levantando las observaciones. Y básicamente ya es responsabilidad del empleador de que no se levante la observación. Por ejemplo, en comprar un EPP o levantar una observación, pero tú lo que me dices es que no, o sea, lo que yo entiendo en tu área de trabajo es que no están usando el EPP adecuado, o sea, el, el arnés de seguridad Ah, no lo están usando adecuadamente ah, porque ah, no puede dañar ese arnés. Claro, pues si están colgados demasiado tiempo también en el aire puede ser dañino, ¿no? claro, lo que digo, ingeniero, es que en el momento de que se lo ponen, en el momento del traslado, el trabajador acusa de que es muy pesado el arnés y es muy incómodo. Entonces, justamente en estos días, en esta linema, está ahorita el Comité de Seguridad y quejando con el empleador, que por qué no se vuelve a la línea de vida única y que por qué hacen puesto, ¿no? De que debería de ser de dos líneas, en todo caso que sea de otro material y todo eso. Entonces, justamente en esta semana, no más reciente, ha pasado eso. Y uno de los proveedores que nosotros tenemos, lo tenemos aguantado justamente su producto, porque allí se reclamó por un lote anterior que nos vino y que se presentó ese problema. Por eso es que la pregunta, ¿no? Si es que en caso, por decir el empleador, ¿cuál sería entonces el actor del empleador? ¿Ceder ante el comité de seguridad o simplemente imponer su posición como empleador y ir con la norma? Y en ese caso, ¿cuáles serían, siendo las consecuencias, lo que le mencioné, salud ocupacional o en todo caso también, no accidentes, sino más que todo salud ocupacional? ¿Cuál sería el grado de responsabilidad ahí del empleador o si hubiera una responsabilidad del comité? Porque recordemos de que la 168 a la 322.2 indica que si hay una observancia de parte del trabajador, entonces ya se libera el empleador de toda responsabilidad. Y pienso yo,
de que el Comité de Seguridad, como parte representativa de los trabajadores, estaría prácticamente liberando al empleador de la responsabilidad en cuanto a solicitar ese cambio. O sea, esa es mi pregunta. Ya, básicamente el cambio cuando se va a realizar un cambio, por ejemplo, de un determinado equipo, en este caso el arnés de seguridad, tiene que haber un sustento lógico, ¿no? Como tú me estás diciendo, el sustento lógico es de que va a producir un- una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, lo que básicamente tiene que hacer es cambiar, pero no volver a lo antes, sino cambiar o verificar bien en qué estado, qué condición es el arnés está viniendo. De repente no es el arnés para el área de trabajo que ustedes vayan a hacer, ¿no? Porque normalmente, bueno, yo he trabajado también con arnés en trabajos en altura, pero la verdad no he tenido dificultades en el uso de esos arneses, ¿no? Porque hemos hecho trabajos de taladros largos, trabajos en altura, hemos hecho chimeneas, hemos hecho diferentes tipos de trabajos, pero básicamente no hemos tenido problemas, incomodidad de parte de los trabajadores tampoco. Pero en tu caso, tiene que haber un sustento y un estudio en el cual ustedes mismos hagan ver de que ese equipo no presta las condiciones para el uso adecuado, Pepa, del trabajo que vayan a ustedes a realizar, ¿no? Ingeniero, Y muchas la, gracias. y la responsabilidad sería del empleador, básicamente. Si ustedes ya han hecho ya han presentado su queja ante el empleador, ya la responsabilidad prácticamente es el empleador, porque el empleador es el que está haciendo caso omiso a las observaciones del comité y de los trabajadores, prácticamente. Ok, ingeniero, muchas gracias. Gracias por tu participación, Wilmer. Ya, tenemos una pregunta acá en el chat de Amilcar Choque, que dice, teniendo en cuenta el uso obligatorio de EPPs, dependiendo al tipo de trabajo que realizamos, hay equipos de protección personal que no cumplen con los estándares de calidad. ¿Qué procedimientos debemos seguir? Entonces, si a nosotros nos están dando unos equipos de protección personal que no cumplen con los estándares, para eso tenemos, por ejemplo, el Comité de Seguridad se reúne mensualmente. ¿Para qué? Para ver las deficiencias en nuestra área de trabajo, ¿no? Y en ese comité, pues, están los representantes de los trabajadores, se encuentra se encuentra el representante de los trabajadores, el representante del sindicato, se encuentra el ingeniero de seguridad y se encuentran los supervisores del área de producción. Entonces, en esa reunión que vayamos a tener mensualmente, en esa reunión se hace ver y se especifican las deficiencias que nosotros tenemos con respecto a nuestro EPP. Pero básicamente, lógico que no vamos a esperar también a un mes a que nos solucionen nuestro equipo de protección personal que nos dotan, que no está bajo los estándares de seguridad, ¿no? Lo que, lo que sí se debe hacer inmediatamente, si tenemos un ingeniero de seguridad, el ingeniero o debemos de una vez informar a nuestro supervisor inmediato, que es el ingeniero de seguridad, el que debe de ver o el que debe de dotar los EPPs adecuados, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos normas en el cual el EPP debe ser de manera adecuada para poder trabajar bien en nuestra área de trabajo, pero básicamente todos los EPPs que debemos usar en determinadas áreas de trabajo deben estar en condiciones favorables para que podamos hacer nuestro trabajo adecuadamente. ¿Qué pasa si nuestro EPP no va a estar en condiciones adecuadas o de acuerdo a los estándares establecidos o de acuerdo a la norma que nos dice la 29783 o otras normas internacionales que nos dicen de qué manera debe estar nuestro EPP? Entonces, prácticamente la responsabilidad es del empleador también de dotar el EPP adecuado, ¿no?
No, nunca el empleador, bueno, hemos tenido oportunidades, por ejemplo, yo he trabajado en una mina pequeña, una mina artesanal, que no nos dotaban el EPP adecuado, pero en esos tiempos era por los años 80, 83, hasta los años 90, en el cual no te dotaban el EPP adecuado, de acuerdo a los estándares. Como yo les comentaba, nos preguntaban si queremos entrar a trabajar, ¿tienes tu EPP? ¿Y qué EPP llevábamos nosotros? Una franela, un algodón con papel higiénico, pero no es la forma correcta o no es el EPP adecuado para usar, ¿no? Entonces, ahora las normas te exigen, incluso si el empleador no te hace caso de lo que estás haciendo el pedido de un EPP adecuado, para eso está las entidades públicas que van a fiscalizar las áreas, las diferentes áreas de trabajo, ¿no? En este caso está Ocinermin, hay diferentes entidades en el cual supervisan. Entonces, la SUNAFIL también, cuando un trabajador va a quejarse a la SUNAFIL inmediatamente va a hacer la auditoría, la inspección del área de trabajo y hasta puede sancionar a la empresa que está infringiendo con respecto al uso adecuado del EPP. ¿Alguna otra pregunta? Mira, generalmente a nosotros en esta semana que viene, esta semana y la otra semana vamos a seguir dando capacitaciones con diferentes ingenieros del rubro de la construcción, de minería. Entonces, también la otra semana vamos a dar una capacitación sobre trabajos en altura, ¿no? Trabajos en altura y ahí vamos a tener que ahondar más sobre lo que es el uso adecuado del arnés de seguridad, la línea de vida. Entonces, y qué normas nos dicen, qué normas internacionales incluso nos dicen qué tipo de arnés de seguridad debemos usar, ¿no? Entonces, todo este mes que viene, del mes de enero, febrero, vamos a estar interdiario los lunes, miércoles y viernes, vamos a dar capacitaciones sobre lo que es trabajos en caliente, arcos eléctricos, en espacios confinados, trabajos en altura. Y el sábado hemos dado la capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a ir dando capacitaciones. Ahora, si ustedes también desean que se les dé alguna capacitación así adicional al programa que ya tenemos ya para todo el mes, entonces nos lo hacen saber por este medio y también podemos contratar profesionales para poder dar las capacitaciones que ustedes de repente quede un poco que desean saber, ¿no? Que desean capacitarse en algún tema. Por ejemplo, un compañero, un colega que estuvo en el chat nos pidió sobre seguridad en el manipuleo de explosivos, ¿no? Y eso, seguridad en el manipuleo de explosivos es básicamente para voladura subterránea y voladura a cielo abierto. También nos pidieron seguridad y procedimientos de desatado de rocas. Lógicamente también es para trabajos en minería subterránea, ¿no? Y así sucesivamente, si algunos de ustedes, los participantes que deseen algún tema en especial que se dicte, estamos abiertos nosotros para poder dictar los temas que ustedes crean conveniente para que podemos disertar esos temas por el Zoom, ¿no? Yo creo que es un momento grato estar acá por el Zoom. Anteriormente no teníamos este tipo de capacitaciones por Zoom, porque nosotros que trabajamos en la mina teníamos que ir hasta Lima a capacitarnos, teníamos que contratar capacitadores para que vayan ahí a la mina y nos capaciten a todos los trabajadores, entonces era todo un problema, pero ahora tenemos ya las redes sociales, tenemos la tecnología en el cual nosotros podemos capacitarnos virtualmente. ¿Alguna otra pregunta? Ya, los PPTs, sí, los PPTs que
nosotros vamos a hacer llegar los PPTs a su correo. Ustedes se han inscrito ya en la hoja de registro, entonces vamos a hacerles llegar a su WhatsApp o si no a su correo electrónico los PPT, los diferentes manuales que nosotros tengamos para que puedan revisarlo. Y también de la misma forma los videos de capacitaciones que estemos dando, vamos a tenerlo en nuestra plataforma virtual del Instituto Peruano de Ingenieros de Mina o si no en la plataforma del Colegio de Prevencionistas o la Cámara Peruana de Riesgos Laborales. Entonces vamos a poder pasarles toda la información que ustedes requieran para que puedan estar informados. Y también si se inscriben van a tener acceso a las plataformas y si algunos son ingenieros de seguridad, nosotros estamos creando, el año pasado hemos empezado a crear la plataforma en seguridad y salud en el trabajo. Ustedes mismos saben que el área de seguridad es bien amplio, ¿no? Es bien amplio y necesitamos hacer que toda nuestra información que nosotros tengamos sobre nuestra gestión de seguridad lo tengamos en una plataforma. Entonces, nosotros estamos creando una plataforma de tal manera que sea amigable al usuario, ¿no? O sobre todo a todos los ingenieros de seguridad, a todos los supervisores de operaciones que ven lo que es seguridad, para que puedan manipular de manera adecuada. Entonces, eso también nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes para que puedan hacer uso en sus diferentes áreas de trabajo. Lógico que eso va a ser gratis, ¿no? No lo vamos a cobrar sobre el uso de la plataforma de seguridad y salud en el trabajo y ustedes nos van a apoyar a actualizar también esa plataforma, ¿no? O sea, nosotros estamos haciéndolo de acuerdo a nuestro área de trabajo que hemos trabajado, de acuerdo a nuestras experiencias, pero también necesitamos de que ustedes nos den un alcance más de acuerdo a su necesidad de trabajo de ustedes, ¿no? ¿Para qué? Para que esa plataforma sea más amigable para todos nosotros, ¿no? Para ustedes, para nosotros, para todas las personas del área de seguridad que vayan a usarlo. Más bien, muchas gracias por su participación. Ya nos estaremos encontrando el día miércoles de nuevo por este medio de 6 a 8 de la noche para poder disertar otro tema con el ingeniero Eber Rojas. Entonces, son temas importantes que nosotros debemos estar actualizados. Lógicamente que hay información de todos estos temas, ¿no? Pero también debemos estar actualizados por este medio para poder actualizarnos más en todos los temas que nosotros podamos tener. Por ejemplo, en este caso, la plataforma virtual que nosotros estamos haciendo, ya, bueno, estamos elaborando, vamos a compartir con todos ustedes para que puedan trabajarlo. De manera, esa plataforma es de manera amigable, ¿no? No tiene complicaciones y nosotros estamos trabajando en el área de seguridad, va a ser un buen apoyo para nuestra gestión en nuestra área, porque todos son estadísticas, gráficos, en el cual nosotros vamos a tener acceso a ver, podemos tener acceso a ver cómo está nuestra gestión de seguridad así en el tiempo real, ¿no?